Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Bueno, para desearles los buenos días en el Señor y para que a través de este programa podamos favorecer nuestra vida y la vida de todos aquellos que nos escuchan por el canal 8 de la Unión, porque queremos llevar un mensaje y la parroquia está muy interesada en que aprendamos muchas cosas para la vida y estemos muy cerca del corazón de Dios para poder actuar de acuerdo a lo que quiere el Señor en nuestro mundo interior. Vamos camino hacia el más allá, vamos organizando un sendero y vámonos haciendo un instrumento cada uno de nosotros para entrar a gozar de algo muy importante que nos puede servir para buscar la paz, la justicia y la santidad en el camino que queremos seguir, justamente haciendo un mundo nuevo en nuestro corazón y en el corazón de todos aquellos que nos rodean. Hoy quiero hablar qué es un camino. Un camino es un sendero donde vamos transitando para poder llegar a una meta y al finalizar esa meta tener un premio. Entonces, si vamos buscando a Cristo como camino, verdad y vida, tenemos que caminar sobre las huellas de Dios, que humanizado en Cristo nos va formalizando un mundo maravilloso para que encontremos la gracia que nos quiere y nos puede regalar el Señor. Ese caminito que transitó Jesús por la vida es el que abre una huella y es el camino de la santidad. Sabemos que el camino de Jesús fue muy duro para podernos salvar y ese camino lo hace Jesús a través de la obediencia, porque el que obedece nunca se equivoca. Y Dios obedeció de una forma muy especial y obedeció para darle gloria al Padre Celestial. Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Él hizo un camino. Y ese camino es el que justifica nuestra existencia para que nos basemos en un mundo nuevo hacia la eternidad. Sabemos muy bien de que Jesús orientó nuestra vida y después de que nació allá en Belén, organizó ese caminito por la Judea y ese caminito lo siguió transmitiendo para nuestra vida a través de llegar a gozar de esa palabra o esa frase que es tan importante para nosotros. Cristo es camino, verdad y vida. Y sobre ese camino seguimos transitando nosotros buscando la santidad. Pero para poder transitar por ese camino tenemos que tener una vocación. ¿Vocación a qué? Vocación a la santidad. Y por eso, a través de una vocación, vamos siguiendo nosotros unos procesos. Y esos procesos son los que nos encaminan a buscar el reino de Dios y hacernos verdaderamente los elegidos del Señor. Y a través también de unos sacramentos vamos buscando un camino. Y uno de los sacramentos es el sacramento del bautismo. El bautismo nos hace revivir en la gracia para poder santificarnos. Recordémoslo muy bien, que todos los días tenemos que santificarnos. Y cuando nos santificamos, estamos siempre en el sendero de la gracia para buscar algo grande que nos conviene a todos. Cuando Jesús hacía ese camino, encontró a unos discípulos y después del bautismo precisamente escoge a los que quiere, como quiere y a la hora que Él quiere y los coloca en su corazón y en el camino de la vida
para que todos sepamos entender que la obra de Cristo es santidad, que la obra de Cristo se refiere precisamente a un seguimiento en un proceso de santidad. Cada uno de nosotros tenemos que ser santos, y si no somos santos, qué desgracia para nosotros haber perdido el tiempo en este mundo. Pero ese Señor Jesús, que nos quiere tanto, organizó a estos discípulos y les dijo: no he venido al mundo para que me sirvan, yo he venido a servir. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia, curen, organicen, bauticen, lleven siempre una vida de ejemplo para que la iglesia que están haciendo ahora se perfeccione en el corazón de Dios y en la obra del Espíritu Santo, que nos santifica, para que lleguemos justamente en ese proceso de gracia a construir nuestra vida espiritual y la vida de aquellas personas que van a encontrar en el camino. En una palabra se habla de una edificación, y para que haya una buena edificación se necesitan buenos cimientos, encontrar el terreno abonado de la vida espiritual para hacernos verdaderamente los testigos del Señor. Y nosotros por experiencia sabemos que para que se puedan colocar las columnas, entonces hay que colocar hierro, hay que colocar piedra, cemento, arena y demás, y entonces empieza a formalizar un edificio a través de unos cimientos que son los sentimientos y la forma específica de la iglesia para construirnos en una verdadera arquitectura espiritual que nos muestre el camino de la gracia para poder llegar a construir nuestro propio edificio espiritual, que nos ayudan también buscando los buenos materiales. Ya nos damos cuenta nosotros en estos puentes que se han caído en Colombia, los edificios mal construidos, mal aceptación de los materiales, y de pronto arquitectos que por salir a las carreras no salen con nada y se les caen muchos de los edificios. Así es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es un edificio que nos muestra siempre un recorrido en un proceso de gracia, en un proceso de vida espiritual, para que seamos personas muy auténticas y podamos llegar a construir el reino de Dios. Pero entonces para esto el Señor encontró a unos discípulos. Ya nosotros sabemos los nombres de esos discípulos, que fueron 12, y alguno de ellos fue capaz de vender a Jesús. No era un buen instrumento para buscar el material adecuado en esa forma específica de buscar la gloria de Dios a través de los buenos sentimientos y de la sabiduría que regala el Señor a las personas que buscan la gloria a través del buen sentimiento y de la buena forma y conciencia para trabajar en el mundo. Sabemos nosotros muy bien que los apóstoles salieron con Jesús a diferentes partes e iban aprendiendo del Señor como el buen maestro, y ellos, como buenos arquitectos del edificio espiritual, fueron encarnando en su corazón, en su mente y en su vida la obra espiritual en este gran edificio de este mundo cristiano que se iba a formar entonces con la iglesia naciente a través de Cristo, a través de los apóstoles y a través de las personas que iban recibiendo los sentimientos del Señor en una obra benéfica para cultivar en ellos y en la iglesia una obra espiritual. Recordémoslo muy bien, somos personas que como alfareros tenemos que servir. Servir es reinar. Vuelvo y repito la frase de Jesús: no he venido al mundo para que me sirvan, he venido a servir. Recordémoslo, servir es reinar, y tenemos que reinar en el edificio espiritual
para construir nuestra propia obra en el amor a nuestro Padre Celestial. A través de los apóstoles también el Señor nos escogió a nosotros para construir nuestra propia vida cristiana, nuestra propia vida espiritual. Nosotros vamos siempre buscando la obra santificadora a través de los sacramentos, que son como forma de vida para poder llegar a un buen conocimiento en el amor a Dios, en el amor a la Iglesia. Entonces, digámoslo muy bien, en estos procesos espirituales se hace una Iglesia santa. Y ya sabemos que una vez que el Señor escogió a los apóstoles, los mandó por todo el mundo y les dijo: vayan, prediquen la buena noticia, bauticen, enseñen, hagan curaciones, saquen los demonios de las personas atormentadas, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando vayan a un pueblo, ni siquiera por el camino saluden, para que lleguen ligero a seguir la obra de Cristo, porque el tiempo es corto y hay que buscar una eternidad feliz, no solamente en ellos como apóstoles, sino en las personas a las cuales ellas iban a informar de acuerdo al criterio de Dios. Recuerden también muy bien, queridos amigos, que Dios obra de acuerdo a la voluntad del Padre. Y nosotros, de pronto, por el pecado, hemos empezado a destruir este edificio espiritual. Porque los alfareros fueron maravillosos. Fue Jesús que a través de los apóstoles construyó un nuevo edificio en nuestra vida cristiana, pero queremos revivir en la fe para que la obra de Cristo se perfeccione y podamos también nosotros perfeccionar los sacramentos. Nosotros estamos llamados a perfeccionar los sacramentos a través del criterio divino, en una respuesta de conciencia para vivir la gloria de Dios a través de un mundo que nos rodea. Nosotros tenemos que vivir la gloria de Dios a través de los sentimientos de Cristo que nos está llamando.
porque Cristo sigue llamando y nos llama con nuestro propio nombre y apellido para que seamos auténticos alfareros de la gracia y podamos acomodarnos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces recordemos lo que también el Señor vive nuestra propia personalidad. El Señor está con nosotros y cada día que amanece tenemos que estar perfeccionando nuestro propio edificio a través de la oración, a través de una vida santificada, a través de una obra importante que sigue haciendo el Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Sabemos muy bien que cuando uno está construyendo un edificio tenemos varios enemigos y esos enemigos son los materiales que no sabemos aprovechar. Para nuestra vida espiritual hay un personaje muy especial que no nos deja construir el buen edificio y es el demonio a través del pecado, porque el pecado obnubila nuestra vida, el pecado no nos deja vivir la gloria de Dios, el pecado nos vuelve corruptos en la construcción de nuestro edificio espiritual. Somos los hijos predilectos del Señor y tenemos que estar transitando por ese camino del bien para buscar la santidad. Estamos dando pasos agigantados hacia la gloria, hacia la vida eterna, y esos pasos agigantados nos llenan de gozo para poder renacer a un mundo nuevo que quiere el Señor que hagamos en nuestra vida personal. En estos días ya los jóvenes y niños estudiantes empiezan un año lectivo. Ellos empiezan a buscar los maestros y los profesores que tienen que ser personas muy preparadas para que no se tergiverse la ciencia, porque la ciencia, toda ciencia viene de Dios y Dios hace las cosas bien hechas y a veces desorganizamos el caminito que tenemos que organizar para llegar al reino de Dios. Entonces nuestra vida es la vida de la gracia, la vida de la perfección a través del cultivo de una personalidad de hijos de Dios. Nos vamos preparando para un mañana y ese mañana tiene que ser muy espiritual, muy puesto en razón en el cumplimiento de nuestros deberes. Si vamos buscando al Señor, tenemos que encontrar la forma de que Jesús sea el arquitecto de verdad de nuestros sentimientos, de nuestra vida cristiana. Un profesor siempre enseña la verdad. Un profesor que no enseñe la verdad no está cumpliendo con su deber. Y desgraciadamente tenemos en el mundo muchas personas que están tergiversando la obra del Creador y estamos enseñando cosas muy diferentes a lo que es la ciencia y a lo que quiere Dios. Entonces por eso nosotros tenemos que vivir la gloria del Señor a través de una buena construcción en el proceso del edificio espiritual que queremos hacer para justificar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor, ¿qué hace con nosotros? Nos sitúa en este mundo. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Nos da unos mandamientos para que perfeccionemos nuestra eternidad. Nos da unos sacramentos para que condimentemos la vida espiritual y sepamos entender que Dios está siempre con nosotros para que nos santifiquemos. Y si todos los días vamos haciendo las cosas de acuerdo a su querer y de acuerdo a la forma específica de nuestra vida, vamos caminando hacia esa verdadera patria que es el cielo. Al finalizar de todo, pues vamos a encontrar la alegría de ser verdaderamente cristianos e hijos de Dios. No vamos a sembrar cizaña en el mundo, ya esa cizaña para este tiempo la podríamos llamar como la marihuana y otras cosas que están tergiversando nuestra vida y que no nos dejan ver el corazón de Dios.
Ya nos damos cuenta que en Colombia hay muchas hectáreas cultivadas de marihuana, y esa es la cizaña que no nos deja ver el camino de Dios. Y ya más adelante vamos a ver muchas personas martirizadas porque las células se van acabando y esas células no están produciendo lo que tiene que hacer, y por eso se está acabando este mundo de la ciencia a través de los vicios, el alcohol, la marihuana, la bazuca. Todo esto no nos dejan ver el rostro de Dios. Entonces tenemos que encaminarnos siempre a buscar la gloria de Dios a través del buen sentimiento en el cumplimiento de nuestros deberes. El que cumple los deberes como Dios lo manda, está haciendo de su mundo interior las leyes espirituales para conseguir el reino de la gracia y hacernos los testigos del Señor para justificar un mundo nuevo en nuestra vida de hijos de Dios. Si estamos en este camino, vamos a llegar muy alegres a ese reino de Dios. Y ya cuando nos presentemos ante el Señor nos va a decir: siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Y así como Cristo, después de que subió al Calvario con los pies sangrando, nos muestra una cruz, pero de esa cruz vamos a la luz para buscar la santidad y llegaremos en una forma muy especial: Señor, he cumplido lo que me mandaste, siervo bueno y fiel, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. A esos que estamos llamados nosotros a buscar la gloria de Dios, y buscando la gloria de Dios buscamos nuestra propia santidad, y con nuestro buen ejemplo en este mundo llevaremos muchas almas para el cielo y nos ajustaremos a lo que dice San Juan Bosco: estamos hechos para los demás. Y cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, estaremos muy alegres de haber cumplido a cabalidad lo que nos ha propuesto el Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros sintamos la alegría de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que cuando vengamos a una Santa Eucaristía podamos decirle al Señor: gracias, Señor, porque hoy me diste la oportunidad de venir a celebrar con el sacerdote la Santa Eucaristía, a llenarme siempre de Dios, y cuando abro la boca para recibir a Jesús en la Eucaristía, me estoy llenando de Jesús y mi cuerpo se formaliza como un verdadero sagrario de la Santísima Trinidad para poder encontrar la gloria del Altísimo. Qué bueno que al iniciar pues este año en el nombre del Señor podamos acomodarnos a su divina voluntad. Es cierto que el Señor pues nos quiere tanto, nos exige, pero bendita exigencia porque nos muestra la fortaleza. Y tenemos que recordar que Dios creó el mundo para todos, pero se lo alquila a los valientes. Y tenemos que ser valientes y constantes en este recorrido que estamos haciendo por el camino del bien, buscando la santidad propia y la santidad de todos aquellos que nos rodean. Que sea pues el buen Dios que nos oriente en la vida, que quitemos la cizaña del mal y del pecado de nuestra vida, y que no sembremos maldad, sino que sembremos la justicia divina, para no ser nuevos corruptores de este mundo, sino para ser nuevos exploradores y emprendedores del amor de Dios a través de lo que podamos recibir para engrandecer más y más el reino de Dios. Les agradezco mucho que me hayan puesto cuidado en esta charlita humilde y sencilla, y desde acá les doy mi bendición en nombre de mis queridos compañeros sacerdotes que trabajamos en esta querida parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, y que así podamos corresponderle a Dios a través de una vida santa,
de una vida puesta en el corazón de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre vuestros hogares y permanezca para siempre.